Bueno, y al living le damos la bienvenida a Roberto Cugino, jefe de bomberos voluntarios de Las Higueras. Roberto, gracias por venir. Víctor Muñoz, exdirector de Tránsito. Víctor, ¿cómo te va, Vanina? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y bueno, los convocamos siempre en estos casos, ¿no? De accidentes. El tema es que en el lapso de menos de una semana, 3 muertes, 3 accidentes fatales de motociclistas en las rutas. Vamos a repasar cuáles son esos accidentes y después escuchamos la opinión de ustedes. Jorge. Estamos hablando del accidente que ocurrió en la Ruta 8, kilómetro 561, en proximidades de Reducción. Oportunidad en la que falleció un motociclista, identificado como Matías Gómez, quien tenía 31 años, y había salido, hacía momentos nada más, de trabajar. Se conducía a bordo de una motocicleta 110 centímetros cúbicos cuando fue embestido por una camioneta Ford Ranger, reiteramos, en la Ruta 8, en proximidades de Reducción. El accidente ocurrió el 23 de mayo aproximadamente a las 22. El fin de semana, concretamente el domingo, cerca de la medianoche, falleció otro motociclista, esta vez oriundo de Vicuña Maquena y en proximidades de esta ciudad, en la Ruta 7, kilómetro 590, cuando Sebastián Damián Martín, de 25 años, chocó frontalmente con un camión, reiteramos, en la Ruta 7, segunda víctima fatal de los últimos días. Y la tercera, accidente que ocurrió en General Dehesa, fue ayer aproximadamente a las 16:30. José Ernesto Heder tenía 36 años. Circulaba a bordo de una motocicleta por la ruta 158 cuando un camión que estaba ingresando a una playa de estacionamiento de la fábrica de aceite ubicada en General Dehesa termina provocando el impacto de este joven motociclista, concretamente en el paragolpe trasero del acoplado. Ello hizo que José Ernesto Heder, de 36 años, con domicilio en General Cabrera, falleciera casi de manera inmediata. Y el tema es que la Ruta 7, la 8 y la 158 siguen cobrando víctimas fatales. Lamentablemente, Vanina, lamentablemente, y en este caso de la Ruta 8, un colega nuestro, un bombero de la localidad de Alejandro, que residía en su trabajo, volvía de su trabajo y bueno, lamentablemente fue colisionado y perdió la vida. Una joven vida, padre de 2 hijos, y nos afectó muchísimo porque inclusive hemos tenido algunos tipos de cursos y demás donde hemos tenido contacto, somos dentro de la misma regional y bueno, después estas 2 víctimas que acaba de mencionar Jorge, que en las últimas horas han ocurrido. 3 muertes, 3 motociclistas en menos de una semana. Es como que se mantiene la estadística nacional, ¿no? Porque contamos estos 3 o 4 muertos aquí en la región, pero estoy seguro que a nivel país son muchos más, ¿no? Fundamentalmente en esta época de frío, los conductores de motocicleta. ¿Es más riesgoso conducirse en porque moto en la ruta? El frío hace que las articulaciones estén un poco más entumecidas, más duras, no tienen mucha elasticidad para el manejo, fundamentalmente la moto. Quien va sentado dentro de un auto va en un habitáculo con calefacción y bueno, todas esas cosas. Pero la moto sí, en invierno es muy peligrosa, muy peligrosa. Aparte, en zona urbana la moto en invierno está altamente peligrosa. Tendría que haber más accidentes, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no los hay. Tal vez hay una circulación con mayor precaución. Porque el asiento de la cubierta es el ancho de un dedo, ¿no? Claro. Así que imagínate vos en una mala maniobra o una maniobra hecha por evitar algún conflicto en un accidente, ¿qué lo puede sostener ese vehículo, el conductor? Muy poco, casi nada. Por lo general va al suelo. Pero en el tema de los accidentes sí se analizan 3 cosas: la vía, el vehículo y el factor humano, ¿no? Lo clásico, mejor dicho, lo científico, donde que hay que indagar para ver quién tuvo la culpa. Pero me parece, como ya lo dijimos otra vez, Vanina, tenemos que ir más atrás. ¿Qué tipo de ciudadano estamos analizando? ¿Qué tipo de sociedad es la que se ve involucrada en estos tipos de hechos? Hay una desvalorización de la vida, del amor al prójimo, de un montón de cosas que nos hemos ido perdiendo. ¿Será porque dicen sociólogos que somos una sociedad de desobediencia organizada? La desobediencia ya la tenemos organizada también. Este es el planteo que hay que hacer, un problema social y cultural muy grande. Porque esta gente con esta edad, inclusive el bombero, pobrecito,
tienen conocimiento cómo se debe manejar una moto, tienen conocimiento cómo se debe andar en una ruta. Pero yo me imagino que no tuvieron en cuenta, a lo mejor sí, yo me estoy equivocando porque no he analizado el accidente, que si voy en una ruta, en una moto, que es un perfil que se pierde en el paisaje, los árboles, los arbustos, todo hace que esa sombra y más de noche, ¿no? se pierde, se confunde, dice la ley, se confunde con el paisaje. No tenían ropa clara o no tenían chaleco. Claro. Usted va a que la gente Y ahí vi una moto, que a lo mejor está destruido por el choque, pero tampoco tenía espejo. En el segundo accidente. Hay una moto, acabo de verla, tampoco tenía espejo. El espejo es el tercer ojo del conductor. Y en la aproximación de vehículos chicos como la moto, frente a nuestra zona que tenemos grandes vehículos de gran porte, la velocidad debe ser precaución. O sea, cuando yo me aproximo a un tipo de estos vehículos, yo tengo que disminuir casi totalmente la velocidad de cuál es la maniobra que va a tener el vehículo. Y si puedo descansar en la circulación con la moto sobre la banquina, es mucho más seguro también. Claro, usted habla de que la gente no se cuida a sí misma. Eso se llama manejo a la defensiva. Y por la edad que tienen cierta pericia. Lo que pasa es que confunden pericia con audacia. A mí esto no me va a pasar, le va a pasar al otro. Bueno, le pasa a ellos también. Falta de precaución. ¿Coincide, Roberto? Sí, en gran porcentaje coincido con el amigo, es un entendido aparte en el tema. Yo lo graficaría en dos a esto. Es cultural y de infraestructura. Estos accidentes, hubiésemos tenido una autopista o una autovía, no ocurren. Quizá ocurren otros tipos de accidentes, por exceso de velocidad y demás. Pero en los últimos años se ha incrementado tanto el parque automotor y las rutas son las mismas. Las velocidades no son las mismas. Como decía, el tránsito no es el mismo, se acrecentó tanto que el riesgo es aún mayor. Y estoy totalmente de acuerdo, hay una falta de amor a la vida, de respeto a los demás, es notoria, es permanente, uno lo percibe permanentemente. En el tránsito, nomás en la ciudad de Río Cuarto, en las esquinas. Uno llega a las esquinas, tiene prioridad de paso, ingresa a la esquina a una velocidad moderada y demás, y recibe insultos y demás. La gente está muy acelerada, vivimos una etapa muy sedentaria. Me parece que se han perdido mucho los principios y los valores y el respeto por los demás. Pero yo lo grafico en dos situaciones. Primero, es cultural. Tenemos que empezar y quizás no lo veamos nosotros el cambio. Y segundo, es de infraestructura. Necesitamos más autovías, necesitamos un poco más de dinámica de parte de los gobiernos, más que todo en estas rutas. Tenemos el caso de la jurisdicción mía, como lo he dicho varias veces acá con el intendente general Cabrera, días atrás. Tenemos el corredor internacional bioceánico, el corredor Mercosur. Tenemos transporte brasilero, chileno, paraguayo, uruguayo, con mercancías peligrosas, y las rutas siguen siendo los mismos, los camiones no tienen las mismas velocidades y el tránsito lógicamente se ha acrecentado, pero a pasos agigantados. Y se reafirma, lo que dice él es cierto, y se reafirma una paradoja en esto que dice él. La autopista Córdoba-Rosario tiene más muertos ahora que antes por exceso de velocidad. Es una paradoja. Lo que él acaba de decir es cierto, que hace falta una infraestructura acorde al parque. Gracias a Dios tenemos esta conexión con Córdoba ahora que, bueno, ya estamos llegando casi a su final en menos de un año, que nos ha ayudado muchísimo. Vaya a saber cuántas muertes hemos salvado. Pero fíjate vos que las autopistas, las muertes son por exceso de velocidad. Y lo último de mi parte, volviendo a lo cultural, tenemos que plantarnos muy bien como sociedad en esto de los valores que decía él. En la sociedad argentina y en otros países latinoamericanos se ha venido dando como una insalubridad en todas las actividades, en todas. La del tránsito, la del deporte, el fútbol que se juega sin público. En lo que busqué hay insalubridad. Quiere decir que nos estamos oxidando. Y de eso tenemos que tener cuidado. Muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación, Vanina. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.